Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Mujer Completa. Hoy vamos a tratar sobre la no maternidad. En este podcast tratamos todos los temas relacionados con el cáncer de cérvix y cómo lo vivimos a nivel físico y psicológico. Y aquí estoy con mi compañera Dete. Hola, buenos y calurosos días. Bienvenida. En Sevilla. Muchas gracias. Mucho calor. Sí, mucho calor, pero bueno, es más gratificante hacer esto contra viento y marea y contra calor. Y bueno, hablar un poquitito más en el 7º episodio. Este es el 7º episodio de nuestro podcast. Les invitamos, como siempre, a mirar los episodios anteriores y para el que lo escucha y lo mira por primera vez, Patri y yo tuvimos un adenocarcinoma de cérvix, o en palabras más sencillas, pues cáncer de cérvix, y fuimos sometidas a una histerectomía. Entonces, en el capítulo de hoy, ¿cuál es el nombre, Patri? La no maternidad. Exactamente, es de la parte que creo que se pueden sacar muchos subtemas, pero quisimos nombrarlo de forma general, la no maternidad, porque aunque yo sé que mucha gente que nos va a escuchar va a decir, bueno, no pueden tener hijos biológicos, pero hay otras muchas formas de ser mamá que ya lo tenemos muy muchas aprendido. Formas, luego veremos si son realmente muchas o no, ¿no? Exactamente. Pues bueno, la realidad es que primero hay que aceptar y lidiar con la no maternidad biológica, ¿no? Y para saber que no, la respuesta para darle ánimo a una persona, a una mujer que vive en nuestro proceso, no es, bueno, pero hay muchas formas de ser mamá, ¿no? Entonces, hoy vamos a iniciar un poquito al revés, como el episodio anterior. Perdona, Dete, me venía un símil muy simpático, ¿no? Que es como decirle a alguien que ha perdido un dedo de la mano que le quedan otros 9 dedos, ¿no? Exactamente. Claro, pero que perdí uno, entonces bueno. Sí. Hablamos de eso como las pérdidas que justo, ¿no? Con el perder un dedo pues se quedan 9, sí, pero es que la mano se ve mutilada, ¿no? Y ya no es lo mismo. Así que queremos abordar un poco el tema un poco más como a lo profundo, ¿no? No solo en lo superficial que puede ser el no podemos tener hijos biológicos porque, bueno, no tenemos útero y no hay otras formas, pero más en lo profundo de, sí, trabajamos para aceptarlo, pero ¿cómo vamos a vivir esta vida o cómo estamos viviendo esta vida con la no maternidad? Porque ninguna de las dos, pues tuvo hijos, ¿no? Hasta el momento. Claro. Me gustaría también aclarar, porque hay mucha confusión, cuando tú dices no tengo útero, me han quitado el útero, aún hay muchas personas que piensan que tú puedes gestar hijos por tener un ovario, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que quedar muy claro que un hijo no se puede gestar ni en la vejiga, ni en el ovario, ni en ninguna otra zona del cuerpo que no sea el útero. O sea, sin útero no es posible gestar. Que exactamente. Y mira, Patri, esto sería un gran episodio siguiente, que es hablar un poco de la anatomía, ¿no? De la biología, porque incluso yo pecaba un poco en la ignorancia de saber. Bueno, sí sé por qué menstruamos, que es el óvulo que no es fecundado, pero hoy en día para mí es súper común que me pregunten si tengo menstruación o no. Que siempre lo decimos cuando aquí compartimos comentarios de las personas que nos van diciendo en la vida, ¿no? Que muchas de estas personas que nos hacen ese tipo de comentarios son familia, son amigos y son personas muy queridas y no es con el afán de ofenderlas o porque sé que no se escucharán, sino es por lo que nos damos cuenta ahora con esto que vivimos del poco conocimiento que existe en relación al tema. Y creo que justamente la desatención de la salud de la mujer es lo que después alarga muchos problemas, no necesariamente, pero muchas veces sí. Exactamente. Sí, nosotras tenemos que conocer nuestro cuerpo en profundidad, entenderlo bien, porque si no después estamos en manos
otras personas, ¿no? Cuando uno no conoce. Exactamente. Y bueno, vamos a iniciar ahora sí el capítulo de hoy, la no maternidad, con un poquito de tu historia, Patri, ¿no? Recordemos que Patri está casada. ¿Cuántos años llevas de casada, Patri? Pues 2, casi 3 en octubre, pero de relación llevamos 11 años. 11 años. Y desde que se casaron, ¿pensaban ser papás, ser padres rápido o querías esperar algún tiempo? Ese era un proyecto que estaba puesto sobre la mesa desde el principio, pero había otras cosas en medio, ¿no? Desarrollo profesional, otro tipo de proyectos, o la casa, ¿no? Arreglar, hacer ciertas reformas, en fin, entonces queríamos esperar un poco, sí. Y también tu camino comienza un poco con que, como en otros episodios ya hemos contado, Patri padecía de endometriosis, ¿no? Entonces este camino comienza un poco largo porque, no sé, corrígeme si estoy mal, pero en el momento en el que este proyecto empieza a tomar un poquito de forma, pues tú estabas con la endometriosis también. Claro. En algún momento tú pensaste, ya teniendo endometriosis y el cáncer no existía, que había la posibilidad de no tener, de que este proyecto no se concretara, de no tener hijos. Claro, hay que pensar que yo he tenido los mismos síntomas de endometriosis toda la vida, Ujú. hasta que llegué al diagnóstico. O sea, cuando tuve mi diagnóstico de endometriosis, ahí todo había empeorado, pero en realidad el diagnóstico solamente puso en claro lo que yo tenía y la dificultad que podía llegar a tener. Y en ese sentido, pues apareció también, bueno, mejor dicho, gracias a una baja reserva ovárica que salió en una analítica, pudimos descubrir la endometriosis, ¿no? Es ahí cuando empezamos a darnos cuenta de que, oye, a lo mejor no va a ser tan fácil. De hecho, nos dan los médicos unos 6 meses antes de empezar a probar otros tratamientos, empezar a plantear la fecundación in vitro y tal. Entonces, claro, de ser una pregunta inocente que uno hace, oye, ¿y cómo es esto de la reserva ovárica? ¿Y cómo lo podemos saber para yo ir planificándome? Pues Ujú. resulta que me cayó el jarro de agua fría de, oye, que es que o lo intentas ya o a lo mejor no vas a poder nunca. Claro, entonces lo que pasó fue que hubo como unos 4 o 5 meses de intento y ya enseguida después llegó el cáncer. O sea que realmente no hubo Es que tiempo, pero realmente fueron unos meses que lo estuvieron intentando hasta que apareció este diagnóstico. exactamente. O sea que, pero vaya, que realmente yo durante ese tiempo ya había estado un poco preparándome eh, a esa posibilidad de que no fuera posible. Ya tenía yo un poco del duelo hecho, ¿no? Pero claro, no es lo mismo decir, oye, pues a lo mejor no vas a poder de manera natural y vas a tener que recurrir Claro, a un método, a decir no vas a poder nunca. no vas a poder nunca, exactamente. Y esta, bueno, era una posibilidad, pero ¿cuáles fueron esas emociones que aparecieron primero en ese momento cuando no existía el cáncer y solo estaba la posibilidad de que no pudieras ser madre biológica? Yo cuando a mí me derivó mi médico, el doctor Vilches, a la consulta de infertilidad, de fertilidad con Irene Barreche en el Quirón de Málaga, yo me senté allí delante de esa mujer me exploró y me dijo, mira, es que esto si no lo intentas ya, bueno, en fin, todo lo que acabo de decir. Sí, Y yo la miraba y yo decía, ¿qué me estás contando? No, esto no puede ser, porque yo me había considerado toda mi vida una persona fértil. O sea, claro. yo tenía concebida la imagen de mí como una mujer fértil, ¿no? Que esto es muy interesante porque ahí cambia completamente la visión de una misma. Entonces, lo primero que yo pensé era, mira, yo, déjame en paz, yo me voy a levantar y me voy a ir. A mí no me la vas a colar con esto que me estás diciendo. Es decir, yo Claro. desconfiaba por completo, no me creía nada de lo que me estaba diciendo. Y ya está, ¿no? Pero luego conforme pasaron los días, pues, y fui viendo otras opiniones que conducían básicamente a lo mismo, incluso me he encontrado de todo, ¿no? Un médico que me dijo, es que si te hubieras planteado esto antes, a lo mejor no estábamos hablando de esto, ¿no? Como una forma que ya sabéis que también está la violencia obstétrica, que muchas Sí, veces pues, nos tratan de una manera como si fuéramos niñas que no
O sea, que no sabemos qué queremos hacer con nuestro cuerpo ni qué queremos hacer con nuestra vida. Claro. Entonces ya, conforme fue pasando el tiempo, pues fui entendiendo que, ostras, pues a lo mejor sí que había que planteárselo, ¿no? Y Patri, ahora que dices esto de un poco de la violencia obstétrica, que sí es verdad, esto ha estado, y creo que hace muchos años era mucho peor, había muy poca responsabilidad con el paciente en cuanto a sus emociones, a sus duelos, a sus pérdidas, y sobre todo en la obstetricia era mayor, ¿no? Pero tú sentiste que tu entorno en general, hablo de tu esposo, tu familia, estaba entendiendo realmente lo que vivías. Es que creo que ocurrió tan deprisa Que no que hubo tiempo, ¿no? entre que había que asimilar primero que es la endometriosis y que eso seguramente yo lo había tenido durante toda mi vida y que lo sigo teniendo a pesar de no tener útero. Oye, ojo, porque la endometriosis no es solamente una enfermedad ginecológica, sino sistémica, ¿no? Entonces, hay un desconocimiento enorme de esto, o sea que aún más de este otro hecho de que te digan, oye, pues que a lo mejor no vas a poder. No sé, era como, bueno, inténtalo, era como, había mucha incredulidad. Pues nadie puede pensar que una mujer con 29 años, 30 recién cumplidos, pues esté en esta situación, ¿no? Es como que, además que no se ve que sea una mujer que tenga mala salud, que tenga a nivel de aspecto, por ejemplo, ¿no? Entonces eso genera un shock muy grande y no sé, yo creo que fue muy difícil de encajar. Sí. Y además, ahí todavía no había un diagnóstico completo, no existía una posibilidad. Y yo no sé si tú por dentro, o yo creo que todos, ¿no? No queremos llegar a reconocer que hay algo que no va a poder ser o que hay algo que puede estar mal dentro de nosotros, ¿no? O, o no saber que esta situación, esta y muchas más y muchas enfermedades me van a tocar a mí. Entonces, aunque hay una realidad, porque hay un diagnóstico, hay endometriosis, luego hubo un cáncer, pues no llegas a ese punto de decir, primero hay que asimilarlo, ¿no? Hay que aceptarlo, porque piensas que nunca te va a pasar a ti. O que, no sé, ¿no? En mi caso sí tal vez era que nunca iba a pasar a mí. Para ti fue igual, o sea, sí había como una duda de esto es real. Como dices, ¿qué me estás contando? Le decía, o sea, yo no te voy a hacer caso, o sea, yo voy a continuar este camino buscando la posibilidad del sí, pero era Claro, porque no querías aceptarlo, era difícil, era duro, supongo, no querías aceptar que había algo que lo podía impedir. claro, es que imagínate, después de toda una vida supuestamente no teniendo nada, de repente me encuentro con ese diagnóstico y nadie pensaba que la situación era tan grave. De hecho, nadie llegó a pensar jamás que la situación que yo tenía dentro de mi cuerpo era tan grave hasta el día de la cirugía. Eh, Cuando los cirujanos abrieron y vieron lo que yo tenía dentro, ahí es cuando toda mi familia comprendió la gravedad de la situación. Y yo misma, o sea, porque claro, también hemos pasado las mujeres con endometriosis por mucha minusvalorización, por mucha, eh, ¿cómo se dice? Pues negar lo que tú estás sintiendo, ¿no? Entonces uno piensa que, bueno, pues que eso no será para tanto, ya será para menos. Y yo creo que también aquí vuelve lo que dijimos hace unos minutos de la falta de conocimiento de la mujer sobre su propio cuerpo, porque tú, no sé si te pasaba llegar y, oye, tengo endometriosis, pero alrededor, sí, mi amiga también tiene endometriosis, ¿no? Es como muy común que tengas endometriosis. O sea, la gravedad de lo que es eh, alrededor de nosotros, en nuestro entorno, ¿es comprendida o no? Para que yo le pueda dar un soporte a Patri, a Claudette, yo no tuve endometriosis, ¿no? Es un supuesto, pero para darle contención a Patri, estoy entendiendo lo que realmente le pasa, ¿no? No. Es una enfermedad muy común, que la sufrimos el 10% de las mujeres. Sin embargo, hay una gran desinformación y este es el problema que tenemos porque todo el entorno piensa que eso es un dolor de regla, ¿no? Y ya está, y ahora, por ejemplo, en mi caso, ahora ya no tienes útero, entonces ya está, ya se acabó el tema. Pues no, porque sigo teniendo un cuerpo que en el resto de sus sistemas pues tiene problemas.
distintos problemas. Y eso va a ser así siempre. Que esto es súper importante que lo comentes, porque Mm. es verdad, es como ya me quitaron el útero, ya se acabó, pues ya se acabó que no, porque sigues teniendo problemas físicos, malestares, y aparte de lo otro que ahora vamos a abordar un poco más, ¿no? Del duelo y lo que y lo que afecta emocional y mentalmente, pero físicamente no se acaba. No, para nada, para nada. Hombre, yo te puedo decir que un 80% de mis problemas, porque yo lo pasaba muy mal cada vez que tenía la regla, pero muy mal quiere decir descomponerme, desmayarme, perder el conocimiento, tener que ir a urgencias a que me pinchen la medicación, estar absolutamente inflamada e incapacitada para todo, incluso para levantarme del baño, ¿no? O sea, muy, muy desagradable. Vomitar Dios, es terrible. Eh, o sea, en ese sentido yo estoy ya libre de eso y la verdad es que en ese sentido el cáncer pues me ha dado ese regalo, las cosas como son, porque yo sufría mucho y suponía un gran desgaste físico y psicológico, pero el cuerpo sigue funcionando un poco de aquella manera, ¿eh? O sea que sí, Patri, y ya cuando después de todo este camino muy difícil que llevabas con la endometriosis, la cereza del pastel era, hola, tienes cáncer, ¿no? Y hay que realizar esta cirugía y ahora sí es completamente definitivo que el proyecto de vida con hijos biológicos no se va a dar, ¿no? ¿Cómo tú viviste ese duelo antes de la cirugía, en ese momento, el de saber que definitivamente no ibas a poder ser madre biológica? para mí aquella noticia fue como de nuevo otra vez, pero ¿qué me estás contando? O sea, no, no es posible que cuántas papeletas yo he metido, a ver, ¿qué tengo? ¿Cuántas cosas tengo? Me parecía completamente increíble, alucinante. No me lo podía creer. Y, Entonces, claro, el duelo, pues yo no hice el duelo hasta que, bueno, sí, podemos decir que empezaba antes de la cirugía, cuando ya tomé la decisión de la cirugía, empecé pues a sentirme más triste, a pensar en lo que eso iba a suponer para mi vida, pero hasta que yo no me vi en la cama del hospital sin mi útero, yo no pude asumir eso, porque era demasiado, demasiado rápido. No sé y si eso responde a tu pregunta. no, sí, sí. Y bueno, la cirugía llega, estamos hablando un poco más como en general, porque recuerden que hay otros episodios más donde hemos contado paso a paso del diagnóstico para no ser tan repetitivos con lo mismo, sino enfocarnos en las emociones de esos momentos. Pero ya en los episodios primeros, pues hemos hablado, Patri y yo, más abiertamente de cómo hemos vivido cada etapa y cómo ha sido la recuperación, en fin. Ahora llega el momento de la cirugía, ya ha pasado un año y estás haciendo esta reconexión contigo después de la operación, ¿no? Tú y yo hemos compartido muchísimas cosas en llamadas entre amigas personales, cómo nos sentimos, cosas que a veces tú y yo decimos, es que nadie más nos entiende, ¿no? Y no nos entienden a veces, perdón, mamá, que no nos entienden ni nuestras propias madres, ¿no? Porque ellas son madres, porque nos tienen a nosotras. Entonces, ellas conectan desde el dolor de la maternidad, pero no terminan de comprender completamente el dolor de la no maternidad, porque felizmente para ellas no la han vivido. ¿Tú has sentido esa presión en la familia en torno a no tener hijos, a no poder tener hijos? No, en ese sentido, la verdad es que mi familia se ha comportado bastante bien. Mm, no es una cosa que yo tuviera la presión de, ay, soy la única que va a tener hijos y tal. No, era más bien, yo más bien el duelo lo he pasado por lo que implica el final del árbol, ¿no? Es decir, ostras, pues aquí nuestra familia ya no va a seguir. Como el legado, ¿no? El legado, exacto, el legado genético. Sí, y luego pues por lo que supone para mí en mi vida concreta. Claro, el tener unos proyectos, el imaginarte compartiendo con una persona ese proyecto, en fin, uno se hace muchas imágenes a lo largo de toda su vida, teniendo en cuenta que a nosotras se nos cría un poco en función de la maternidad y es como, Sí.
te ve desde chiquita, ¿no? Siendo mamá. ¿Tú crees que hay una idea limitada de lo que significa ser mujer como mamá? O este proceso donde, no sé, has sentido que has perdido tu feminidad o que en nuestro entorno la gente piense que podemos perder nuestra feminidad? Ese es un melón, porque uno de mis mayores miedos, los comentaba ayer con mi queridísimo amigo Miguel, que seguramente nos está escuchando, Hola Miguel. que, Hola Miguel. pues que uno de los mayores miedos era justamente eso, ¿no? Porque la asociación entre el órgano y lo que es ser mujer es muy, muy estrecha. Entonces, como yo me preguntaba, digo, entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Pierdo mi esencia de mujer por perder mi útero? Eso era una pregunta que yo me hacía y me angustiaba muchísimo. Luego, cuando ya pasó todo, pues me di cuenta de que yo seguía siendo la misma. Esto ya lo hemos contado Exacto. un montón de veces. Pero es verdad que lo primero que uno piensa es, no tienes útero, dejas de ser mujer, no eres madre, ¿cuál Claro, es tu rol? ¿Cuál es tu rol en la sociedad si no eres madre? De hecho, yo he escuchado mujeres que me han dicho que a ellas sus maridos las han repudiado porque ya no eran mujeres por no tener útero, por un cáncer, ¿no? Está claro. muy grave, en sociedades arcaicas, claramente estamos hablando, ¿no? Entonces, sí, claro, yo pensaba eso. Eso fue lo primero que yo pensé. Y esa era una de mis grandes resistencias a dar el paso hacia la cirugía. Mi mayor miedo era pues volverme vieja porque me quitaran los ovarios, o sea, perder mi juventud y perder mi feminidad. Es decir, perderme a mí misma, ¿no? Desintegrarme a nivel de mi propia identidad. Claro. Mm. Patri, y tú en este camino, ahora que hablabas de, me hizo mucho ruido que hay mujeres que han sido repudiadas por sus parejas por no poder tener hijos, porque sí es completamente difícil. En algún momento, recuerdo hace mucho que lo hablamos tú y yo, de sentir la culpa por que tu pareja no va a poder ser padre a través de ti. En algún momento te ha invadido este miedo de, no que te dejara, ¿no? De que se pierde la ilusión o que en algún momento el amor desaparece o que él pueda ya no querer estar contigo porque tenga que renunciar voluntariamente a la idea de no ser padre. Claro, es que este es un tema súper duro, súper difícil, pero yo me abro un canal y lo cuento. La verdad es que claro, o sea, esa culpa, Michael, mi marido, él es muy discreto, es decir, él, por tal de no hacerme sentir mal a mí o que yo esté mal, él no va a decir, él no va a compartir el dolor que tiene dentro con respecto a eso, ¿no? No obstante, nosotros hay momentos en los que lo compartimos, lo hablamos, reflexionamos sobre nuestro futuro. Y entonces, claro, en esos momentos, pues yo tomo más conciencia de lo que eso implica para él y de la elección que él está haciendo de quedarse a pesar de todo. O sea, eso es lo que yo entiendo que es el amor, ¿no? Eh, Y entonces, claro, la culpa aparece. La culpa aparece porque él pudiendo está eligiendo no hacerlo. es una Entonces, renuncia voluntaria por claro, aceptarte a ti, que eso es el amor completamente con lo que, como dicen cuando te casas por la iglesia, en la salud y en la enfermedad. Y claro. Y es que son muy impactantes porque yo creo que tenemos un poco las mujeres en nuestro ADN que si no puedes gestar, no vales, no sirves. Entonces, ¿quién te va a querer? claro, Porque es que eso estaba pasando ayer mismo, a nivel histórico, ¿no? Que las mujeres eran repudiadas por no poder dar hijos, incluso las reinas. O sí, sea, muy fuerte, exacto. es muy fuerte. Entonces, claro, sí, sí, la culpa ha surgido en múltiples ocasiones. ¿Y qué era el otro que me habías preguntado? De la culpa que llevas al, Mm. bueno, que si existe esa culpa de que él tenga que renunciar voluntariamente a la idea de que no va a poder ser padre a través de ti, ¿no? Ah, y el miedo, ¿no? El El miedo. miedo, el miedo a que él quisiera hacer su vida, a que no quisiera renunciar, que es válido también,
Y eso no significa que son las peores personas, parejas del mundo y que no nos quieren, pero es válido también que uno diga, bueno, yo después de 5 años no quiero renunciar a la idea completamente de ser padre biológico. Que Claro. siempre recargo lo biológico porque sé que hay alguien que dice, hay muchas otras formas. Sí, sí, Sí. pero el ser padre biológico, que tenga tus genes, que tenga tu sangre, que se parezca a ti. Sí, sí, totalmente. Eso también se me ha pasado por la cabeza, porque bueno, él está ahora en su desarrollo profesional y está centrado en eso. No era nuestro momento cuando lo intentamos realmente de tener hijos, porque cada uno estaba en su desarrollo profesional. De hecho, por eso queríamos intentarlo más adelante, pero claro, sí que muchas veces he pensado, ostras, si ahora él ya se consolida profesionalmente y pasa a la siguiente etapa de su vida, ¿qué va a pasar ahí? A ver si ahora va a entrar el instinto paternal y va a pillar Exacto. aquí a la primera que pase, ¿no? Eso es así, eso es así. La devaluación está a la orden del día, yo creo, cuando vivimos momentos así, volver realmente a valorarte mm, en realidad, porque yo creo que la valoración previa que uno hace por las cosas que uno es capaz o no es capaz de hacer es una valoración falsa. Es decir, porque ¿qué pasa? Hoy yo sé cocinar, si mañana pierdo la habilidad, me entra Alzheimer y ya no puedo cocinar, ya soy un despojo humano. No, entonces Claro. la valoración de uno tiene que basarse realmente en otras cosas que no dependan de las capacidades físicas de uno, ni intelectuales, ¿no? Simplemente por el ser humano que uno es. Entonces, Sí. creo que estamos pasando un poco por ese proceso de reautovalorización y de ver realmente pues que uno no, como en otros episodios he dicho, no soy una incubadora, soy mucho más que una incubadora. ¿Qué es esto, no? Entonces sería terrible, imagínate. Este es un tema que tiene muchísima tela de dónde cortar, ¿no? Sí, Porque es la no maternidad desde tu perspectiva en una familia joven, porque son una familia joven que tenían un proyecto de vida en el cual incluía hijos y que con base a ese proyecto de vida todo lo que estaba alrededor se movía, ¿no? El todo, comprar una casa, el comprar un vehículo, en invertir en algún bien, yo qué sé, ¿no? El crecer profesionalmente, todo se movía persiguiendo ese objetivo que generaba mucha ilusión, porque es una llama que aviva también el amor entre, entre una pareja, entre un matrimonio. ¿Y tú qué piensas ahora que hablabas un poco de ese tema, de esa idea de que toda mujer debe ser madre? pues yo creo que por suerte estamos ya entrando en una dimensión de la sociedad en la que cada vez se valora más a la mujer por otros roles que ejerce, además del cuidado. Entonces, eso es un punto muy importante. Pero repito, creo que una debería valorarse a sí misma más allá de los roles que ejerce y más allá de lo que es capaz o no de hacer. Pero claro, no es tan fácil porque es que eso implica conectar con tu esencia, con un lugar mucho más profundo, que no es simplemente lo que podemos ver a simple vista. Exacto, exactamente. ¿Qué cosas crees que te han ayudado y bueno, en este momento que ha pasado un año, a reconectar contigo misma, a resignificar lo que eres hoy? Ese es el proceso del duelo. Eso se hace elaborando el duelo. Yo si no hubiera elaborado el duelo no estaría hoy aquí hablando de esto tan normal. Yo hablaba de esto antes y lloraba. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, elaborar el duelo implica eh, reconstruir el vínculo que tienes contigo mismo. Sí, Y suena muy abstracto, pero igual que tenemos vínculo con las mascotas o con otras personas, tenemos un vínculo con nosotras mismas. sí, ¿En qué está basado ese vínculo, no? Y con mi cuerpo, con mis funciones físicas. Todo eso hay que elaborarlo. Para mí, en ese sentido, el proceso de terapia y todo lo que es permitirme sentir el dolor, que era desgarrador. Yo recuerdo los primeros días cuando yo me ponía simplemente, rozaba mi barriga con los puntos, las grapas ahí, y yo era consciente de que mi útero está, no sé dónde estaría mi útero, perdido por ahí en una
laboratorio siendo examinado o en un depósito de, no sé, de objetos Sí, biológicos, sí. ¿no? Yo pensaba en eso y decía, Dios mío, me falta un trozo de mí, ¿dónde está ese trozo de mí? Y yo lo sentía súper desgarrador. Me subía las escaleras a duras penas y llegaba a mi cama para dormir por la noche y lloraba, lloraba, lloraba. Y la sonda, y la molestia, la incomodidad física, ¿no? Todo ese malestar. Y lo hablaba con mi pareja, con Michael, y le decía, es que ya nunca vas a poder tocar una barriga embarazada, Ajá. ya nunca vas a poderle dar un besito en la barriga, ya nunca vamos a poder elegir un nombre, no lo vamos a poder tener aquí entre los dos, ¿no? Y yo sentía como eso me partía por dentro y yo me dejaba atravesar por ese dolor. Me agarraba a mí misma, me agarraba a mi pareja, me agarraba a Dios, cogía mis estampitas Mm, y me quedaba ahí, me dormía ya del agotamiento y eso día tras día, ¿no? Todos los días. Días más y días menos. Había de todo, había de claro, todo. Pero el permitirme eso para mí ha sido la clave. Hasta sí. que ya no me han quedado más lágrimas. Es decir, cuando ya, pues ya está. Me da la impresión de que se acabó el duelo. De repente pasó el año y 2 meses y ya, no sé, me sentía que estaba en otro punto. Y Sentía que continúas viviendo tu vida de la mejor forma que puedes, pero no sientes que hay otra vez estos momentos ahora que lo hablas sin llorar, pero sigue doliendo un poco, ¿no? Duele un sí, poco menos. emociona, emociona sobre todo el hecho de recordarse a una misma dónde estuvo, ¿no? Sí, El dolor de decir, coño, con perdón de la palabra, yo he estado ahí, sí, yo he sufrido eso, ¿no? sí, Ya no tanto cuando pienso, bueno, a veces sí, ¿no? Cuando ves algo en concreto y tal, hay algún detonante que puede despertar ese dolor de la no maternidad, pero ya no es tanto por eso, sino por la impresión de decir, coño, es que yo estaba al borde de la muerte. Es como que sí. ya se le da ¿Otro sentido? otra perspectiva, ¿no? Ya no es solamente no voy a poder tener hijos, es que yo me estaba a punto de morir. Sí. Eso es de un orden superior al hecho de poder o no tener hijos, ¿no? No sé si me explico. Sí, claro. De alguna forma, el no poder tener hijos es la consecuencia de que hoy tengamos vida, Exacto. de que, de que hoy estemos aquí, ¿no? 100% no estamos libres de que algún tipo de cáncer no vuelva a nuestro cuerpo, pero el que hoy estemos disfrutando otra vez de la vida, el no maternar, la no maternidad, es una consecuencia de eso, ¿no? Y entonces lo resignificas yo creo que de otra forma, de que tuve que perder algo para que otra nueva yo, otra mujer, se construya. Totalmente. Yo en su momento lo visualicé como una ofrenda, ¿no? Yo ofrendo mi útero para reconstruirme como ser humano, es decir, yo aquí estoy renaciendo. Y Sí, así lo sentí cuando salí de la cirugía y supe lo que yo tenía dentro de mí. Digo, gracias al cáncer, porque más tarde o más temprano la endometriosis también me hubiera podido destruir por dentro. Y las consecuencias son muy exacto. graves, ¿no? O sea Patri, que, no sé. ¿tú cómo ves el legado personal hoy? Que recordemos que lo recordamos mucho y todo el tiempo. Hoy lo vemos así, a un año y medio de lo que pasó, que todavía nos queda un largo camino. Pero a hoy, ¿cómo ves este legado personal más allá de los hijos? Ese es un punto que todavía duele, porque yo ya estaba construyendo un legado personal al margen de los hijos. Entonces, como si se me hubiera cerrado una parcela más, ¿no? De expansión simplemente. Entonces, bueno, mm, no tengo mucha respuesta para eso todavía. Yo siento que esta contribución que estamos haciendo forma parte de ese legado.
Pero hay una parte de mí que dice, vale, sí, pero ¿y mi parte personal? Porque yo lo que estoy contando aquí es personal, pero al mismo tiempo quien lo está recibiendo yo no lo conozco, quién es esa persona. No sé qué va a hacer, ¿no? Con eso que yo estoy ofreciendo. Entonces, siempre está como ese anhelo de mm, aportar de una manera más personal, digamos, no a otro ser humano, de una manera mucho más directa, que también lo hago en mi consulta. Claro. Pero no es lo mismo. Patrick, qué te dirías a tu yo del pasado, a ti misma, si pudieras hablar con ella antes de esa cirugía? Ah, bueno, pues que voy a seguir siendo la misma. Mm. Que no me voy a perder, sino que me voy a encontrar. Ay, qué bonito, me emociona. Sí. Sí. ¿Y qué mensaje le dejarías a otra mujer que tal vez nos esté escuchando, que está pasando por lo mismo y que se siente rota y se siente perdida? ¿Qué mensaje le darías tú? Pues le diría que es una oportunidad para construir su vida de otra manera, para replantearse qué es lo que ha hecho hasta ahora, de qué manera puede hacer las cosas de otra manera y vivir de otra manera, más acorde quizás a lo que desea, ¿no? Porque a veces la maternidad puede ser también una carga, un peso, ¿no? Porque tenemos ahí como el cronómetro de, oye, se te Sí, pasa el arroz y hay un límite de tiempo y también un límite en nuestros planes. Entonces, ahora que no tienes ese límite, ¿qué harías? ¿Qué harías con exacto. tu vida? Ahora que no tienes ese límite. La vida, en ese sentido, a mí me ha cambiado por completo, ¿no? Que había un límite y ya no existe. No tengo prisa de nada. Y créame que a las personas y mujeres que nos están escuchando por esta misma razón o no, hay otra vida más allá de la maternidad, de perseguir inalcanzablemente esa maternidad, ¿no? Y Patrick, ¿qué papel ha jugado tu esposo para ti en todo este proceso? Pues para mí ha sido el hombro sobre el que llorar, básicamente, ¿no? Todo el apoyo y toda la contención. Ha sido la persona a la que yo contarle toda mi intimidad más profunda, es decir, los pensamientos más escabrosos, porque es que se te pasan por la cabeza miles de cosas. Cuando te han abierto en dos, Sí, uno sueña con eso, uno tiene sensaciones extrañas en su cuerpo, uno no está igual, entonces todo eso yo lo largaba y lo compartía. Y él estaba allí y él escuchaba. oh, sí. O sea, qué maravilloso, no tengo nada de lo que quejarme, la verdad. Sí. Y qué mejor que eso, ¿no? Una persona que está incondicionalmente, que te escucha simplemente, porque en ese momento, ¿qué te va a decir? Y es que al final también, cada quien en su forma, pero los dos están sufriendo una pérdida, ¿no? Claro. Que los dos tenían ese mismo proyecto de vida y por algo se casaron y por algo están juntos o estuvieron juntos en ese momento y aceptaron ese proyecto como ilusión. Entonces, al fin, los dos sufren esta pérdida de diferentes formas, ¿no? Que ninguna es más importante que otra o tal vez los tiempos de él están siendo diferentes a los tuyos, pero al fin creo que hay un dolor en ambos. Patria, ¿hay algo que tú quisieras agregar más a este capítulo? Que yo creo que le quedan muchísimas cosas. Cuando planeamos un capítulo y empezamos a hablar de él, nos damos cuenta que hay mucho más. Eh, es que hay demasiado, hay muchísimo, hay muchísimo. Tengo aquí el escrito, si quieres lo leo, pero no sé si Sí, a va a ver, ser- puede que sea muy dramático, porque esto está escrito en un momento de máximo dolor pero léelo. y muy personal, pero bueno, si no nos gusta, después o vemos que me siento expuesta, lo borramos. Sí, sí, tú léelo. Dice tristeza, porque esto era escribir sobre la tristeza y bueno, cómo me sentía en ese momento, ¿no? Tristeza, tristeza por todo lo que he vivido, por el dolor físico y el sufrimiento emocional, cada pinchazo, las caras de mi familia. Tristeza porque el árbol se acaba, se corta, se olvida. El bagaje, nuestras ilusiones,
los sueños, las esperanzas, la alegría, todos los recuerdos, lo que vivimos, No, los viajes, lo que nos gustaba, lo que hicimos por otros. Tristeza se consume en la tierra, sin nadie que me llore, sin nadie que me piense, sin nadie que rece por mí. Tristeza, ¿por a dónde irán mis recuerdos, mis preciadas vivencias, que se esfumarán en el polvo? El amor que tuve y que sentí, todo lo que di, todo lo que ayudé, los lugares que descubrí, las veces que me emocioné, cuando acompañé, cuando lloré, cuando reí, cuando quise a alguien, cuando amé y me ilusioné. Todo mi conocimiento, callado para mí, sin nadie que lo escuche, que lo aprecie, que lo tenga para sí. Un legado, una memoria que continúe en el tiempo, que recuerden quiénes éramos, se enorgullezcan y puedan dar gracias por nuestro esfuerzo, gracias por vivir. Me mata al final, ser el final de mi familia, un árbol cortado. Y Michael, lo maravilloso que es, todo lo que ha dado y dará, su expresión, su risa, su arte, su amor, cortado por mí, por mi culpa, por el vacío en mi vientre, imposible de rellenar. Impotencia, puro miedo al abandono por quien sí pueda engendrar. Mi casa, ¿quién construirá recuerdos en ella, en nuestro esfuerzo por pagar? ¿Quién encenderá la chimenea? Cocinará pan tostado con mantequilla en ella. ¿Quién abrirá los regalos bajo el árbol? Mi hijo, el que no tendré, cariños que no daré, abrazos que no daré, besos que no daré, historias que no contaré, nanas que no cantaré, sitios que no enseñaré, camitas que no haré, papillas que no prepararé, carritos que no pasearé, mi orgullo que no mostraré, hijos que no pariré, hermanos que no daré, niños que no escucharé corretear, jardín que no servirá para jugar, regaños que no inspirarán ni corregirán, familia, familia que no continuará, abuelos que a sus nietos no abrazarán, árbol que habremos de cortar. El polvo, el vacío, la muerte, mis huesos florecidos bajo la tierra. Muerte ante lo que me rendí y me rindo. El final. ay, Patrick. ¿Qué? Dramático. No, pero es que yo creo que pudiste plasmar lo que muchas mujeres que estamos viviendo este momento pensamos y somos incapaces de expresar, porque creo que ni siquiera lo terminamos de entender. Sí. Que eso es justamente todo lo que sientes, todo lo que te duele, todo lo que te aterra, y lo expresaste perfectamente. Pues primero, de verdad que te quiero agradecer que hayas compartido algo tan personal, pero decirte que tampoco tengas miedo de exponerte de esta forma, porque tal vez hay una persona que si hablamos de cómo resignificar todo esto para nosotras, que alguien lo va a escuchar, que por lo menos a mí me ha tocado mucho el corazón, y, y que seguramente hay alguna otra persona que le va a tocar lo mismo y que le va a ayudar, Ojalá sirva el legado. como te ha ayudado a ti, como dejarlo plasmado te ha ayudado. Para mí ese texto fue, lo solté ahí y algo cambió. Exacto. Totalmente. Y que como buen consejo, esta es una buena terapia que incluso mi psicóloga me hacía en otros procesos de mi vida, ¿no? Escribirlo. Y a mí que no me encantaba tanto. La verdad es que escribir muchas cosas es dejarlas ir. Sí,
Esto tuvo que ser alrededor del aniversario de la cirugía, el año justo. Ay, qué emoción. Qué vulnerabilidad. Ay, Patrick, pues algo más que quisieras agregar. Creo que está todo dicho y bueno. Y que hay mucha tela. Está escrito a mano, o sea que la letra es a veces ilegible y por eso cuesta un poco más de que se entienda y ni siquiera yo misma lo entiendo a veces, pero Sí. que sea de utilidad, la verdad. Este episodio, recuerden que también lo subimos a YouTube, así que la gente, mujeres, nos pueden comentar, nos pueden preguntar, porque de esto yo creo que sacamos mucha tela. Si hay algún otro tema que les gustaría que tocáramos, nosotras felices de hablar de lo que ustedes nos pidan y necesiten. Y bueno, recordar como en cada episodio que Patri es psicóloga, está especializada en la salud de la mujer, y quién mejor que ella con todo lo que ha vivido para poder ayudar a muchísimas mujeres en este proceso que viven o que atravesarán tristemente por eso, ¿no? Y tristemente lo digo porque es algo difícil y triste, pero quiero finalizar con este podcast para todas que atravesamos por una situación similar. Pues sí, tal vez no parimos hijos, no tendremos hijos biológicos, pero podemos parir miles de versiones nuevas de nosotras mismas. Patri lo dijo hace un ratito y me emocionó mucho, ¿no? Hay otra versión de mí que puede renacer, aceptando esto que tenemos, ¿no? Y que la no maternidad no implica todo, no implica mi feminidad, no implica que la he perdido, no implica que se acabó mi vida como mujer, o que como muchos comentarios te han dejado hueca, ¿no? Por dentro ya no hay nada más que dar. Hay mil cosas que dar que no necesariamente son hijos. Y que cuando una mujer entiende por completo su valor, a pesar de los hijos, ha tenido una nueva versión de sí misma en donde es mucho más feliz. Ahora sí aprendes a amarte a ti misma con tus defectos en tu soledad. Esa es la realidad. Y la soledad no es mala. Así Entonces, que bueno. Lo que hemos compartido hoy es el dolor, pero ya hablaremos de lo que hay más allá del dolor, pero para eso hay que meterse en el dolor, como lo que hemos leído hoy, lo que hemos sentido hoy con estas palabras, con este compartir, aprovecharlo para meteros ahí. Que meteros ahí no quiere decir no salir nunca, sino atravesar. Sí. Pues bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Patri, gracias a ti más hoy por este episodio tan especial y nos vemos a todos para la siguiente. Muchas gracias. Ay, Patri, qué bonito quedó.